¿Estrellas a los 15 años? El fútbol italiano vivió un momento histórico con el debut de su niño de oro. Con tan solo 15 años, Francesco Camarda se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Serie A, en la victoria del Milan ante la Fiorentina. España, por su parte, experimentó hace unos meses un impacto similar con Lamine Yamal que, también con 15 años, logró pasar a la historia al ser el goleador más joven de la liga. Debutar a los 15 suele ser una excepción. Pequeños genios adelantados a su edad capaces de competir de tú a tú con los mayores. Muchos terminaron siendo legendarios, pero otros acabaron pagando muy caro un éxito tan prematuro. Hoy os presentamos las 10 estrellas del deporte a sus 15 años. 1. Martina Hingis. La aparición de la tenista suiza supuso el terremoto en el tenis mundial. Su tremendo desparpajo y calidad impactaron en la WTA como pocas veces se recuerda. Con solo 15 años en 1996, se convirtió en la mujer más joven en ganar un torneo de dobles. Apenas 2 años después ganaría su primer Major en individuales, Open de Australia, y llegó a erigirse en una de las mejores jugadoras de la historia del tenis. Número 1 del mundo y 7 grandes completan el currículum de la helvética. La cara oculta de la precocidad de Martina quedó plasmada durante la final de Roland Garros 1999 ante Steffi Graf. La remontada de la veterana alemana ante la gran favorita terminó por desquiciar a la joven suiza que asombró al mundo con una pataleta de la que nunca se recuperaría. Es más, jamás volvería a ganar un Grand Slam individual. 2. Coco Gauff. La joven tenista americana saltó a los titulares en 2019 gracias a su victoria en el torneo de Linz con solo 15 años. Su formidable irrupción la colocó como la favorita para suceder en el trono del tenis a Serena Williams y 4 años después está muy cerca de dar el primer paso para serlo. En el pasado mes de septiembre logró su primer Major en Nueva York, y acecha ya el número 1 del mundo en la actualidad con solo 19 años. 3. Nadia Comaneci. Con solo 15 años se convirtió en la reina de los Juegos Olímpicos de Montreal. Fue en la cita canadiense donde logró la famosa puntuación de 10 tras un ya legendario ejercicio de asimétricas. Acabó la competición con 3 oros y la plata por equipos. Su carrera fue de las más exitosas en el mundo de la gimnasia al acumular un total de 9 medallas olímpicas y 2 mundiales. 4. Ruta Meilutyte. Se dio a conocer al mundo gracias a su medalla de oro en los Juegos de Londres 2012 con tan solo 15 años. Aquella niña lituana impresionó al planeta en la final de los 100 braza, en la que se impuso a todas las favoritas. Un año después ganaría también el oro mundial en 50 y 100 braza con sendos récords del mundo. Sin embargo, el éxito tan precoz de la lituana acabaría por llevarla a una retirada demasiado temprana. A los 22 años decidió colgar el bañador después de obtener pocos éxitos en su intento de volver a reinar en la natación. 5. Lexi Thompson. Otra niña prodigio del deporte estadounidense. A los 15 años ya era profesional y pocos meses después se convirtió en la jugadora de menor edad en ganar un torneo del LPGA Tour, Kraft Nabisco Championship. Con el paso de los años Lexi ha escalado hasta las cotas más altas del golf coronándose con 14 victorias en el circuito y un mayor en Chevron 2014. Además, ha sido de las pocas golfistas capaces de competir en un torneo del PGA Tour. 6. Katie Ledecky. Acudió a los Juegos Olímpicos de Londres con solo 15 años y con la intención de coger algo de experiencia. Sin embargo, el resultado fue muy diferente ya que acabó ganando la medalla de oro en los 800 libres de la cita olímpica. Ahora, más de una década después, puede presumir del mejor palmarés de la historia de la natación femenina. Ha cumplido con creces todas las expectativas puestas en ella y con un espectacular historial de 10 medallas olímpicas y 21 campeonatos del mundo. 7. Tom Daley. El conocido saltador de trampolín tocó el cielo con solo 15 años en el Mundial de Natación de Roma en el año 2009 en la plataforma 10 metros. Atravesó un momento delicado de salud mental que afectó a su rendimiento, pero fue capaz de sobreponerse hasta convertirse un ídolo en toda Gran Bretaña. En su regreso a la élite, el británico lograría un total de 4 medallas olímpicas y fue campeón del mundo y de Europa. Ahora, es uno de los deportistas más influyentes de toda Inglaterra. 8. Michael Phelps. El deportista olímpico más laureado de todos los tiempos comenzó su relación con los Juegos en Sydney 2000.
El de Baltimore, con solo 15 años, logró meterse en la final de los 200 mariposa acabando en la quinta plaza. Sería la primera piedra en un palmarés legendario y posiblemente inigualable. Phelps se retiró en 2016 con 23 medallas de oro. Sin embargo, la carrera del nadador estuvo acompañada por fuertes depresiones que el propio Phelps reconoció para intentar ayudar a las personas que sufren dicha enfermedad. La caída más fuerte la tuve después de los Juegos de 2012, no quería tener nada que ver con el deporte, y no quería vivir más. 9. Marc Márquez. Debutó en el Mundial de Moto 3 con solo 15 añitos, actualmente la edad mínima son 18 años, su primera temporada en los circuitos internacionales pasará a la historia gracias a su tercera plaza en el Gran Premio de Gran Bretaña que le colocaba como el segundo piloto más joven en lograrlo. 15 años después, Marc está cerca de convertirse en el mejor de todos los tiempos. Solo las lesiones interrumpieron su fulgurante ataque hacia la eternidad. A sus 30 años y todavía con muchos circuitos por competir puede presumir de tener 6 mundiales de MotoGP, uno de Moto 2 y otro de Moto 3. 10. Freddie Adu, un fenómeno del soccer desde el colegio. Adu batió todos los récords de precocidad al debutar en el fútbol profesional norteamericano con poco menos de 15 años, 14 años y 320 días. Su salto a Europa y al fútbol de élite no fue el esperado. Después de probar sin éxito en el Manchester United, el Benfica apostó por él y pudo jugar sus primeros minutos en Champions League. La apuesta portuguesa no cuajó y tampoco ninguno de los siguientes destinos, Francia, Grecia, Turquía. Freddie se fue desinflando sin pena ni gloria hasta quedarse sin equipo a los 24 años. Déjame saber en los comentarios tu opinión, y si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.